La cultura postmoderna y la cultura latina suelen poner a la Revolución Francesa como lo más alto de lo alto. Pero verdaderamente, la Revolución Francesa no tuvo nada de revolucionario. Esto es, para la mayoría de la gente, una sorpresa. ¿Cómo es que un suceso de tal magnitud política no podría ser de carácter revolucionario? Más teniendo en cuenta la reacción de la aristocracia europea. Esta revolución ocurrió en la nación galo-romana, cuyo nombre hace alusión a su antigua aristocracia germánica. Francia, tierra de los francos. Esta era la que dominaba Europa luego de la Guerra de los 30 años, pese a no tener un remarcable imperio colonial comparado con Reino Unido o España. Esta presentaba una gran población, un enorme ejército y una posición privilegiada en el medio del Océano Atlántico. Dicha posición, acompañada con el cambio de era, el Mediterráneo desde que comenzó la era del descubrimiento, palideció de relevancia en comparación con el Océano Atlántico. Francia fue el centro de lo que nosotros llamamos Ilustración. La nación gala buscaba hacer un balance entre sus tradiciones jesuíticas y los nuevos sentimientos ilustrados. La Francia con la que nos encontramos es una con intelectuales tales como Rousseau, Voltaire, Montesquieu o los descartesianos. Lo que todos tienen en común es rechazar el principio general de la filosofía y tradición francesa. Esta se caracterizaba por ser primero cristianos y luego racionalistas. Es decir, primero aparecía su fe y luego la razón. Y esto se aplicaba a la filosofía misma. Descartes es el último gran filósofo francés que sigue este principio. Sus seguidores comienzan a ser racionalistas y luego cristianos. Esto era lo que Lutero había advertido hace tanto tiempo, que terminó sucediendo. Gente así ya estaba presente en la élite, pero no se volvieron la mayoría hasta el trauma producido por la Guerra de los 30 años. Los jesuitas fueron los que más se acercaron a equiparar la fe con la razón dentro de la Iglesia Católica, y eran los que dominaban en todo sentido Francia. De allí vemos las ideas del buen salvaje, de la irresponsabilidad y el énfasis del ambiente sobre la voluntad de las personas. Ideas jesuitas como el Estado absoluto y el socialismo de Tomás Moro habían influido a toda Francia. No hay más que ver cómo se comportaban los asesores económicos de Luis XIV a finales de su reinado. El más importante de ellos fue Golbert, el cual hizo lo más cercano a la brujería económica y keynesianismo que había existido hasta ese momento. Es así como vemos tres Francias, en los siglos XVII y XVIII. La primera Francia, que es desde 1600 a 1680, es una Francia donde hay una gran variedad de ramas católicas y protestantes con diferencias teológicas y distintos puntos de vista sobre la dicotomía entre la fe y la razón. La segunda Francia, de 1680 hasta 1730, fue carcomida completamente por la orden de los jesuitas, los cuales ponen una posición casi equivalente a la fe con la razón. Por último está la Francia ilustrada, esta fue de 1730 hasta nuestros días. La única diferencia remarcable es que la ilustración era para la élite. Era un culto de la razón recluido únicamente a aquellos que habían tenido el linaje para poder ejercerlo. Por eso muchos autores ilustrados eran racistas, puesto que argumentaban que la razón en gran parte tenía una influencia meramente genética, y es por ello que la plebe no debía adueñarse de las ideas ilustradas, sino que estaban recluidos a tanto los más grandes burgueses como la nobleza más alta. Ahora debemos comprender por qué, si estas ideas eran dominantes en la sociedad francesa, es que se dio esta revolución. Y ahora exploraremos las dos hipótesis mías que son complementarias. En primer lugar, el absolutismo monárquico y en segundo lugar el deterioro de Francia como hegemonía en Occidente, que provocaron a la baja nobleza y los comerciantes. En primer lugar, la centralización de la monarquía fue exacerbada. La alta nobleza y realeza comenzaron a hibridarse y generar lo que finalmente llamamos aristocracia. En medio de todo esto, aquellos nobles con pocas tierras se volvieron agravados, puesto que mucha de su renta fue arrebatado por los grandes aristócratas que comenzaron a tener relaciones económicas con la gran mayoría de los campesinos. Sumado a esto, si bien esta fue la era donde se vieron por primera vez los ejércitos profesionales y los grandes ejércitos campesinos, la baja nobleza eran aquellos que tenían el rol protagónico en el campo de batalla. Mientras la aristocracia y por lo tanto la realeza rara vez combatía. A esto le sumamos que muchas veces por la creación del Estado absoluto, hubo recurrentemente excesos en contra de la baja nobleza, cosas como por ejemplo en España
fueron evitadas. Por otro lado, por la misma naturaleza de la monarquía absoluta, los comerciantes comenzaron a verse desfavorecidos. La monarquía solía dar monopolios, es decir, daba un derecho exclusivo a un comerciante a explotar o distribuir una mercancía. Esto hacía que la competencia entre los distintos comerciantes sea inexistente. No solo eso, sino que tenía como consecuencia que ser comerciante sea extremadamente complicado. No solo había regulaciones, sino que muchas veces el monarca violaba la propiedad privada de los comerciantes, puesto que él era el propietario de todo el reino. Esto resultó en que Francia sea un lugar con nula seguridad jurídica y por lo tanto tenga una relatalidad nula al crear un negocio allí. Sumando a esto, los comerciantes y la baja nobleza, si bien tenían aquellas ideas de la ilustración, no podían beneficiarse para nada de ellas, puesto que estaban desfavorecidos por ley. Francia consiguió un puesto extremadamente privilegiado luego de la Guerra de los 30 años, puesto que se había puesto en contra del bando católico y este fue el que terminó derrotado. No solo eso, sino que fue la nación que no tuvo consecuencias tan severas como las otras, ni siquiera guerras civiles. Ese es el país que hereda Luis XIV. Él, en gran parte de su reinado, hace expandir y fortalecer a Francia, pero al final de él empieza a tomar cada vez posturas del tipo más jesuítica, y por ende el imperio empieza a entrar en decadencia. El siglo XVIII en Francia es un siglo en el cual económicamente hubo un progreso importante, pese a todos los impedimentos de parte del absolutismo, pero que social y políticamente comienza la decadencia de Francia que se ve actualmente. Francia participó en una gran cantidad de guerras en este siglo, que lejos de fortalecer su posición geopolítica, terminó debilitándola fuertemente. Esto produjo que contrajeran grandes cantidades de deuda y crearan el primer banco central de la historia. Este duró un tiempo muy pequeño, pero terminó llevando a Francia a una hiperinflación, la suba masiva de impuestos y el endeudamiento. Si uno le suma a esto una gran hambruna, es de esperar tener una consecuencia como la Revolución Francesa, puesto que la nación grecorromana no solo había sido humillada geopolíticamente, sino que todos sus recursos habían sido desperdiciados, poniéndolo en una posición de máxima tensión con el pueblo. Es así como la Ilustración para ricos había creado un panorama catastrófico. Fracaso tras fracaso sucedió. La aristocracia se enriquecía, mientras los sectores intermedios bajos y el pueblo pasaban por fuertes penurias. Es así que el monstruo nace producto de las ideas ilustradas del Estado absoluto y el socialismo. Este se asomó en la revolución y comenzó a manifestarse en la mentalidad de la gente. El que fue el enemigo de la tradición y la cristiandad, el comunismo. Bueno, invito a todos los que vieron el video, espero que lo hayan disfrutado bastante, a suscribirse, unirse al grupo de difusión, compartir el video, darle like, poner un comentario piola. Volví después de tanto tiempo y espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video.